Los padres de familia y representantes podrán conocer los valores de pensión y matrícula de cada institución para el año lectivo 2017-2018 Sierra Amazonía a través de la página web del Ministerio de Educación www.educaciongov.es. Es una realidad que cada nuevo año lectivo, los padres que tienen a sus hijos en centros educativos privados deben esperar con temor la matrícula de cada año y ahí la noticia de cuánto más subió la pensión para este nuevo ciclo escolar. No, la verdad eso no es novedad, todos los años suben, todos los años hay esos incrementos, pero por suerte hay un ente regulador, ¿no? Sí, suben todos los años, suben las pensiones. Haya o no mejoras, suben las pensiones. Entonces sí deja para pensar, a algunos sí nos cuesta un poco más que a otros. Esta cartera de Estado informa que las denuncias sobre cobros no autorizados se las podrá realizar en los siguientes canales: Portal Educativo Educar Ecuador, Direcciones Distritales de Educación y redes sociales del Ministerio. ...8 de agosto, bienvenidas y bienvenidos. Hoy es martes y pasamos de ayer que hablamos de la salud, hoy estamos hablando de la educación. Lo habíamos anunciado, un tema muy importante para la familia ecuatoriana, sobre todo aquellas que viven aquí en la región Sierra y la región amazónica. Arturo, bienvenido. Hola Vane, hola amigos televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, hoy un tema como todos los días pensado en usted, en la familia, en quien está del otro lado de la televisión. Queremos que nos llamen, queremos que nos cuenten qué es lo que está pasando en su caso en particular. Decían, por ejemplo, este momento que estamos iniciando el programa, un camarógrafo decía, sí, cada año nos suben la pensión, pero ¿hasta dónde es legal subir la pensión? ¿Hay límite que se pueda cobrar una pensión? Por ejemplo, hay colegios que cuestan en muchos casos más de $1,000 mensuales. Bueno, quien pueda pagar es problema de ellos, por supuesto. Claro que sí. Es libre mercado, así también se denominaba. Pero ¿en función de qué parámetros establece también el cobro de matrículas? Tal vez los servicios, las materias extracurriculares, las instalaciones. Bueno, hay un montón de parámetros que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural que usted, amiga y amigo, debe conocer. Así que desde ya le invitamos a participar activamente porque su contacto es muy importante para nosotros. Es importante decir también que desde hace algún tiempo acá se ha de alguna manera controlado ya. Cada alza, cada año está sujeta a ciertos parámetros que obviamente también hay quienes lo controlan y quienes ven que se cumplan para ver si es que se puede subir o no se puede subir. Pero a veces también somos muy conformistas, decimos, bueno, esto cuesta, bueno, tal vez esto es lo que está autorizado, ya subió, vamos a pagar, pero no. Hay canales exclusivos, lo vamos a ver en una nota que va a preparar nuestra compañera Gisela Poveda, que hay canales de denuncia y de información que están habilitados a través del Ministerio de Educación, así que usted tiene que hacer la denuncia oportuna para que le revisen cada uno de estos casos. Le invitamos entonces a acomodarse ya y listos para ver este programa dedicado, sí, a usted, a la familia ecuatoriana. Entonces vamos a ver la reglamentación que está vigente para este año lectivo 2017-2018, que comienza ya la primera semana de septiembre. Eso quiere decir que faltan poquitos días de vacaciones, Arturo, también. Se les acaba el verano, bueno, un verano que nunca pareció que llegó bien, pero se les acaba más bien las vacaciones a quienes tendrían que entrar ya dentro de poquito clases. Atentos a la siguiente nota. Bienvenidas, bienvenidos. Los padres de familia y representantes podrán conocer los valores de pensión y matrícula de cada institución para el año lectivo 2017-2018 Sierra Amazonía a través de la página web del Ministerio de Educación www.educaciongov.es. El valor de la matrícula no debe exceder el 75% del monto de la pensión neta fijada en el rango correspondiente y será cancelada una sola vez al año. Así lo determina el artículo 132 del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Asimismo, el artículo 140 del mismo reglamento prohíbe a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales lo siguiente: exigir a los estudiantes o a sus familiares el pago de cualquier tipo de contribución económica no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional. Exigir el pago de mensualidades adelantadas por concepto de pensiones o matrículas. Comercializar textos, útiles escolares, uniformes y otros bienes al interior del establecimiento, entre otras prohibiciones. Recuerde que el costo de útiles escolares, textos y uniformes de instituciones educativas particulares y fiscomisionales no podrá exceder el salario básico unificado.
Esta cartera de Estado informa que las denuncias sobre cobros no autorizados se las podrá realizar en los siguientes canales: Portal Educativo Educar Ecuador, direcciones distritales de educación y redes sociales del Ministerio. Ahí están los canales habilitados para que usted, amiga y amigo televidente, haga las denuncias oportunas. Este programa está dirigido para todos esos estudiantes y padres de familia que ingresarán a las aulas nuevamente al periodo 2017-2018, la primera semana de actividades del mes de septiembre. O sea, falta poquito, usted ya debe estar preparando las matrículas, los uniformes, los útiles escolares y seguramente pues habrá muchas inquietudes al respecto. Por eso un funcionario del Ministerio de Educación nos acompaña en este día para despejar todas esas inquietudes. Saludamos a Andrés Peñafiel, él es subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación de esta cartera de Estado. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas tardes por la invitación. Estamos aquí prestos para dotar a la ciudadanía de toda la información que requiera respecto a los incrementos, costos y cuáles son los mecanismos de denuncia que ustedes puedan hacer para contribuir para mejorar la calidad de educación y evitar cobros indebidos, en realidad. Y Buenísimo, tenemos Andrés. una hora enterita para recetar la inquietud ciudadana, Arturo. Por supuesto que sí, las líneas en este momento se habilitan 3970-822 o 3970-813, los dos números telefónicos a los que usted se puede comunicar desde este momento. Si prefiere, a través de Twitter con hashtag o numeral al mediodía, también nos puede hacer llegar cualquiera de sus inquietudes. Estamos aquí para servirle, no se olvide de eso. Quisiéramos empezar un poco la conversación de cuáles son estos cobros, cuáles son los primeros cobros que debe hacer una institución educativa. En este caso estamos hablando solamente de las privadas, por supuesto. Y fiscomisionales. Y fiscomisionales. ¿Cuáles son estos primeros cobros debidos que se deben hacer y cuándo? A ver, respecto a los costos que están autorizados las instituciones educativas a realizarlos, es el costo de la matrícula y la pensión, que debe ser cobrada mensualmente. Debemos recordar que la pensión tiene que ser recolectada por 10 meses, que son los 10 meses que los estudiantes reciben clases. Entonces, los cobros autorizados son los dos, pensión y matrícula. Las instituciones educativas también ofrecen otros servicios, como transporte escolar, seguros de vida, seguros de salud, tareas dirigidas que están extra clase y otros servicios. Estos no son obligatorios y si el padre no desea tomarlo, no lo hace y la institución lo puede prestar. Pero recordemos que los rubros que están autorizados en las instituciones son los vinculados netamente con educación, porque ese es el fin de una institución educativa, que es enseñar a los chicos y formarlos. Hablemos un poquito de los costos de la matrícula y de las pensiones, porque esto es lo que ya se viene en los próximos días. Entiendo que las últimas semanas de agosto están planificadas este tipo de requerimientos en cada una de las instituciones. ¿Cómo se fija el valor de una pensión y de una matrícula? Esto tomando en cuenta de que particularmente en la ciudad de Quito hay una oferta muy variada, desde pensiones que van desde los $50 hasta los $1000, como decía Arturo. ¿Cómo se calcula ese valor? Respecto al cálculo de la pensión, esto se engloba ciertos rubros, varios rubros. Entre ellos es la infraestructura que tiene cada institución educativa, las inversiones que hayan realizado en mejoramiento del equipamiento, la capacitación al docente, el rubro de excesos que algunas instituciones lo tienen, pero debe ser tendiendo a cero, porque tenemos que ver que la educación no debe ser sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir excesos? Utilidad. Si algún rubro que tenga por los cálculos que realizan, esto debe privada, tender a cero. Es decir, no es un secreto que la educación privada es un negocio. Ese no es un secreto, sabemos que es así, sabemos que muchos de los dueños de los colegios han lucrado y han hecho fortunas. Por eso justamente uno de los parámetros para establecer el incremento es el exceso, además de las reservas de ley que se deben establecer como de ciertos porcentajes. Entonces dentro de eso se calcula y se establece rangos de incrementos de pensión. Hay 4 rangos. El primer rango es 0, que básicamente las instituciones no van a poder incrementar sus costos de pensión y matrícula. Rango 1, que es hasta un 5%, rango 2 al 8% y el rango 3, que es el máximo, hasta el 10%. Entonces, esos son los rubros en los cuales una institución educativa puede incrementar el costo de pensión y matrícula. Eso quiere decir que el incremento no es arbitrario. No, para Esto nada. tiene que ser presentado oportunamente en base a un calendario a cada una de las direcciones distritales. ¿Cuál es el mecanismo? Respecto al incremento de pensión y matrícula, nosotros tenemos un mecanismo
digital, virtual, está automatizado. Las instituciones educativas ingresan su planificación, su presupuesto, y nosotros con esa información lo que hacemos es, en base a las fórmulas, calcular y emitir una resolución. Esta resolución la emite el nivel distrital, y esta resolución tiene que estar pegada en un lugar visible, en la papelera, en la institución educativa. ¿Por qué? Para que el padre, al momento que acuda a la institución educativa, sepa cuáles son los montos que él va a tener que pagar si quiere que su hijo acceda o no a esa institución educativa. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que estar esto publicado? En realidad nosotros terminamos de emitir las resoluciones antes de que se termine clases, antes del 5 de julio. Perfecto. Y ahí en ese momento ya las resoluciones debían estar publicadas. Nosotros, es decir, en ese momento ya tendría que estar planificado cuánto va a costar el siguiente año lectivo. Exacto. Desde ese instante. La idea que nosotros tuvimos en ese momento fue que el padre sepa cuánto va a tener que pagar antes de que el hijo salga de vacaciones. Muy bien. Entonces, en este año tuvieron esa información, se hicieron visitas aleatorias a las instituciones educativas para validar que se esté cumpliendo esa disposición. Muchos no lo hicieron, seguramente. En algunos casos, de las visitadas, todos cumplieron. ¿Sí? Sí. Bueno, es que la normativa está vigente ya desde hace algunos años. Creo que ha sido un proceso también de socialización por parte del Ministerio de Educación, pero también de información por parte de las instituciones educativas. Exacto. No es tanto la sanción, sino que todos en la comunidad educativa conozcamos a qué normas debemos sujetarnos. Exacto, es ir construyendo de la par, tanto el ente que emite regulaciones y normativa, como la comunidad educativa como es parte de la institución educativa como tal. Entonces, las autoridades muy responsables han ido cumpliendo esta parte, que es la publicación de las pensiones. Una pregunta, una vez que se hagan inspecciones y se valore un poco el tema de la infraestructura, de la capacitación y todo esto, ¿podría darse que se rebaje la pensión, que se les diga a los dueños de los colegios, esto no vale ni siquiera la mitad de lo que están cobrando, por ejemplo? En realidad es un proceso diferenciado. Tener una reducción de la pensión en realidad no se lo va a realizar, porque ya ese trabajo se lo realiza con anterioridad. O sea, nosotros empezamos el trabajo antes de definir la pensión y la matrícula con 2 meses de anticipación, en el cual se va evidenciando. Ya el trabajo siguiente es hacer un seguimiento al cumplimiento de ese presupuesto. Ahora, estos parámetros tienen que ser visibles para el estudiante y para el padre de familia, sobre todo, porque nosotros hemos receptado criterios ciudadanos en la calle que están en desacuerdo con ese incremento del 5, del 10%, y dicen, bueno, nosotros no hemos visto nada. Entonces debe haber también un proceso de socialización en el que se diga al padre de familia, esto hicimos y por este motivo nos han permitido incrementar el valor. Exacto, las mejoras muchas veces son bastante visibles, el tema, sobre todo cuando hablamos de infraestructura. ¿no? Claro. Cuando hablamos de equipamiento de laboratorios. Pero tenemos que recordar que también las instituciones deben invertir en la capacitación al docente. O sea, la idea de esto es que el docente esté permanentemente capacitado y las instituciones tengan un presupuesto para garantizar esa capacitación del docente, que al final del día se convierte en calidad para el estudiante, claro, porque hay innovaciones metodológicas que los docentes van aprendiendo, y ese es el fin de... O sea, tener que todo el dinero que se paga de pensiones se vincula en calidad. ¿No hay un límite de cobro de pensión? Es decir, si un colegio privado X lo hacen, lo inauguran y quieren poner $5,000 de pensión al mes y la gente, bueno, lo paga, ¿puede haber un límite? Es decir, no puede... Hay un límite en tanto y en cuanto al proyecto de inversión que le estén presentando. Y va a depender también de la cantidad de estudiantes que se proponga tener. O sea, podemos hablar de que podemos tener un campus como de una universidad para 100 estudiantes. Entonces también hay que ver el proyecto, y ese es un proyecto que se evalúa también. Es rentable. Exacto, lo hace el ministerio. Y en base a eso también se define la pensión. Porque al fin y al cabo no es que la institución educativa va a poder establecer un pago primero por aceptación de $500, porque eso está completamente prohibido, sino que todo se tiene que reflejar en el costo de la pensión que va a cobrar a sus estudiantes. Con coherencia y pertinencia. Exacto. Vamos a darle paso a nuestra primera llamada de la tarde. Viene desde Quito, Jacqueline Pazmiño. Muy buenas tardes, Jacqueline, le escuchamos. Buenas tardes, felicitándoles por el programa y por una consulta. El colegio específicamente de mi hijo es bastante antiguo y, como dice el funcionario, hay un estudio 2 meses antes, pero parece que acá en este colegio, específicamente en La Salle, acá en Febres Cordero, es
edificio ya muy viejito, inclusive no hay áreas verdes, es muy pequeño, igual espacios para recreación no hay muchos, entonces nos están cobrando $100 de pensión. Adicional a eso también nos ofrecieron clubs de básquet, de danza, de todo eso, pero nada hicieron. Entonces quería ver que por lo menos, como me dice, hay el estudio, pero en algunas partes parece que el ministerio no llega. Adicional a eso, también quisiera preguntarle al funcionario cómo es que si es que los particulares suben las pensiones cada año, a los profesores particulares también no les regularizan el sueldo de acuerdo al escalafón del ministerio, porque como particulares ellos les pagan lo que les da la gana, y tal vez por eso también la educación en algunos establecimientos particulares, siendo que debería ser mejor, algunos profesores no están capacitados o no hacen lo posible para dar la capacitación que deben a los estudiantes. Entonces, en ese sentido quisiera pedir de favor que también se revisen en los colegios particulares los sueldos, porque los maestros particulares están siendo estafados también, y ellos igual tienen la misma capacitación que los que están en el sector público. Y por eso es que hay muchas veces que los profesores particulares ya han preferido irse a los fiscales porque el sueldo se ha mejorado, pero en los particulares sigue el valor a lo que les da la gana, prácticamente a las autoridades de los colegios. Gracias. Esa es mi inquietud, y ojalá que en este sentido puedan hacer un estudio, y es a nivel nacional. En los particulares mucho les estafan a los profesores, que teniendo la misma capacidad pues no ganan lo mismo, ¿no? Gracias, Jacqueline, por esas dos inquietudes muy importantes. La primera, el incremento de la pensión es porque yo, mi colegio, voy a hacer algo o porque hice algo. Porque se hizo. Porque se hizo. Ajá. O sea, tenemos que ver que se hizo y se tiene previsto hacerlo durante el año lectivo. Ya. O sea, tenemos que ver que es un presupuesto también que se maneja, y no es presupuesto fiscal que empieza en enero a diciembre, sino que hay actividades periódicas que se van realizando. Eso para no generar expectativa, ¿no? Decir, voy a incrementar clubes, voy a mejorar las canchas, pero al final del año no pasó nada y el incremento estuvo vigente. Estuvo vigente. Tenemos que ver que es respecto a clubes y otras actividades, son actividades extras. Como les mencionaba al inicio, y a todos los padres, cuando tenemos una actividad extra que la institución nos ofrezca y no está dentro del rubro de pensión o matrícula, es decisión del padre aceptarla o no. Y de la institución, si la oferta y se paga, tiene que cumplir con esa oferta extra que está teniendo. Respecto a la diferencia y a la siguiente pregunta que hizo respecto a al colegio puntualmente, podemos nosotros en esta segunda revisión establecer una vinculación con la autoridad educativa y ver cuál es el mecanismo o qué es lo que él estaba revisando. Primero, revisar si tuvo un incremento de pensión, que también hay que ver, como les dije, no todas las instituciones anualmente es que incrementan la pensión. Y la segunda, en lo que respecta a los docentes, sí hay una clara diferenciación entre el docente fiscal que está dentro del magisterio y el particular, porque se regulan de diferente manera. La LOI regula a los docentes del magisterio y el Código de Trabajo a los docentes de los colegios particulares, que tiene que la autoridad educativa pagarle su salario, que en ningún caso puede ser menor del salario básico. Y además nosotros también, como Ministerio de Educación, hace algunos meses emitimos una normativa que establece cuál es el mecanismo para la contratación de un docente. Evidentemente, en ese caso se establece que tiene que la institución educativa establecer un perfil del docente que debe contratar, porque deben vincularse con el área al que la institución educativa requiere. Entonces, con eso nos ayuda a tener mecanismos de control de los docentes que están teniendo las instituciones educativas. Además, que es un proceso que se realiza para todos los niveles y para todas las contrataciones, que es la selección del personal. Pero sí existen todavía docentes que ganan $400, $450 después de una jornada tan larga de trabajo. No podría validarlos porque en esa parte, como les digo, es lo que establece la ley. Además que no necesariamente están teniendo puede ser que no tengan las 30 horas pedagógicas como establece la LOI, sino puede ser que tengan menos horas. Eso también va a generar una diferencia en cuanto al salario. Hay que, quizás es pertinente
hacer también un poco más de control, y qué es lo que pasa con todos estos profesores que sí me confirman que puede existir. Nosotros le damos el paso ahora a Daisy Valverde. Hola Daisy, bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes con todos. Primeramente felicitándoles por el programa, que es un programa muy bueno. Con respecto al tema que están tratando, bueno, el mío es netamente tema de educación fiscal. Quiero solicitar al señor Andrés Peñafiel, no sé cuál sería su apoyo para mí, ya que el año anterior mi hija estaba en una institución fiscal en el cual daban el apoyo para poder ingresar a los mismos hermanos en la misma institución. Da la casualidad que en el sistema, al momento que yo quise ingresar, me dijeron que el sistema no cogía porque las niñas eran de diferentes apellidos de padre. Entonces sí me sentí discriminada como madre soltera, ya que no pude ingresar a mi hija pequeña a la misma institución de la hija mayor. Ahora, en este momento, mi hija, obviamente la más pequeña, ingresó a una institución fiscal que me genera un costo extra de lo que es recorrido, ya que no queda, según el ministerio, queda dentro del perímetro de donde yo vivo, pero no me queda cerca porque lamentablemente me toca tomar ese transporte que no estaba dentro de mis gastos. La pregunta es, ¿de qué manera yo podría hacer? Porque netamente el Ministerio de Educación no ha tomado en cuenta este tipo de cosas, de que tenemos madres que de diferentes apellidos a los hijos y el sistema no dejaba ingresar, y no pude por ese motivo hacer el ingreso a la escuela de la hermana. En este caso mi hija la mayor ya salió de esa institución, ya no puede hacer nada y me toca seguir en la otra escuela. Me han querido ayudar del Ministerio de Educación, pero me han dicho que no hay el cupo suficiente en esa institución, que es del Consejo Provincial de Pichincha, que es al sur de Quito, y obviamente no me parece estar pasando por esto, ya que fue un tema netamente del Ministerio de Educación al no tomar en cuenta esto dentro del sistema. No sé cómo puede hacer. Gracias, Daisy, por su inquietud. Bueno, Podríamos dar una mano a Daisy. A ver, la consulta está clara. O sea, el momento de la inscripción, nosotros lo que validamos es que sean hermanos para poderles asignar juntos. En este caso, creo que ya lo revisamos y lo tenemos en la dirección respectiva bajo análisis. Porque hay que ver si en este momento las dos hermanas están todavía estudiando, si la una ya salió del sistema educativo fiscal. Claro. Entonces ya no tendríamos desenlace entre hermanos, porque estamos hablando ya de solo una chica o niña. Y lo que podríamos revisar es, si bien es cierto, no a la institución que nos está solicitando la madre, a una más cercana de su domicilio. Eso podríamos revisarlo a la interna y comunicarnos directamente con la madre. Volviendo a las instituciones privadas, yo quería hablar también de las inspecciones. Hay muchos colegios que no cumplen con los mínimos requerimientos, escuelas y colegios en realidad, que son, por ejemplo, en casas antiguas, que no tienen espacios verdes. ¿Qué se hace con ellos? Es decir, se les pone un ultimátum, les dicen tienen que mejorar. ¿Cuál es el seguimiento que se hace? Porque no rinden los requerimientos mínimos necesarios en algunos casos. Respecto a eso, tenemos que ver que hay dos momentos al revisar, sobre todo infraestructura física. Al momento que una institución educativa quiere lograr o tiene su permiso de funcionamiento o quiere renovarlo, pasa por una inspección física, en la cual nosotros tenemos establecidos parámetros mínimos que deben cumplir. Entonces, si pasan evidentemente esos parámetros mínimos, se les renueva el permiso de funcionamiento. Si no, entran ya para otra etapa. Entonces, nosotros hacemos esos controles periódicos, pero son bajo solicitud del permiso de renovación. Y cuando van a obtener el permiso de renovación, además de visitas aleatorias que se realizan a las instituciones educativas. Es importante citar nuevamente la normativa, artículo 21 de la LOI, del control aleatorio, reclamos y denuncias. El no ingreso de la documentación y los datos requeridos en el sistema informático o la detección de falsedad en los mismos dará lugar a la devolución de los valores indebidamente cobrados y serán causales de intervención en el establecimiento educativo. Antes de irnos a la pausa, los canales, repitamos por favor, de denuncia. Para toda la ciudadanía tenemos 3 canales establecidos. El primero es a través de la página web www.educarecuador.gov.es. El segundo son las direcciones distritales en todo el régimen Sierra Amazonía. Y por último, las redes sociales que maneja el Ministerio de Educación. Entonces estamos atentos a sus denuncias para contribuir para mejorar la calidad educativa.
Al volver estamos hablando de otro tema de preocupación para los padres de familia, los costos de los útiles escolares y de los uniformes. ¿Qué dice la normativa al respecto? Estaremos hablando al volver. Por supuesto que sí, no se lo pierda, no se mueva dónde está. Venimos ya. Doce y 29 de la tarde, nosotros continuamos con el tema la economía y el regreso a clases, y por eso les invitamos para que nos llamen. Las líneas están abiertas, 3970-822 o 3970-813. A continuación les vamos a presentar un reportaje en el que vamos a contextualizar más o menos cuánto cuestan las escuelas y colegios privados, en qué margen se rigen y qué es lo que dice la gente, por supuesto que sí, también respecto a todo esto. Veamos. Desde 40 hasta más de $1000 cada mes. Es el margen de presupuesto que una familia debe tener para pagar la educación de sus hijos, en el caso de que prefiera tenerlos en un plantel privado. El mercado ofrecerá opciones de todo tipo, desde colegios y escuelas con equipos de última generación, canchas deportivas, coliseos y hasta pesebreras con caballos propios, si su economía lo permite. Por otro lado están los planteles más limitados, más de 40 alumnos por aula, docentes mal pagados, espacios deportivos improvisados y hasta casas viejas adecuadas para la educación. Todo el espectro tiene una cosa en común: es la educación, entendida casi exclusivamente como un negocio. Parecería que la educación se volvió más un negocio ya. O sea, se está sacrificando bastante el tema pedagógico, el tema académico. Y como le cuento, o sea, entran más niños, entran profesores que a veces no puedo decir todos. Pero, sin generalizar, por supuesto. Claro, entonces, pero sí, yo sí pongo en duda algunas cosas que suelen pasar. Es una realidad que cada nuevo año lectivo, los padres que tienen a sus hijos en centros educativos privados deben esperar con temor la matrícula de cada año, y ahí la noticia de cuánto más subió la pensión para este nuevo ciclo escolar. Bueno, la verdad eso no es novedad. Todos los años suben. Todos los años hay esos incrementos, pero por suerte hay un ente regulador, ¿no? Sí, suben todos los años, suben las pensiones. Haya o no mejoras, suben las pensiones. Entonces sí deja para pensar, algunos sí nos cuesta un poco más que a otros. El cambio de escuela o colegio con la finalidad de ahorrar es difícil, nos dicen. Solo en casos extremos se lo consideraría. A veces sí, bueno, depende. Mi esposo está en contra del cambio de colegio porque fue exalumno de ese colegio, entonces lleva la sangre con el nombre del colegio y es difícil sacar esas costumbres también. A esto se le suma la presión social y el deseo del menor de permanecer en su escuela o colegio. O sea, es mínimo $50 que te suben la pensión y 30 en el sueldo, y si tienes 2 o 3 hijos son 150. ¿Cómo hace como familia? ¿Apretar el cinturón? Exacto. Pero si usted creía que este fenómeno de los altos precios de las instituciones educativas es en todo el país, se equivoca. Es así que Quito lidera los costos de la educación privada con planteles que llegan a costar hasta $1.300 al mes. Guayaquil con un tope de $600 mensuales. Cuenca con un límite de 500 y Manta de hasta $300 al mes. En estas últimas cifras son reales, por si acaso la gente que nos está viendo y no lo puede creer. Sí, hay colegios que cuestan más de $1.300 mensuales aquí en Quito. ¿Por qué hay tanta diferencia entre precios, entre el más alto de la sierra, por ejemplo, que es alrededor de esa pensión, y en Guayaquil cuesta menos de la mitad del más caro, o en Manta una tercera parte? ¿Por qué hay esa diferencia? Todo va a depender del proceso y de la infraestructura que posea cada institución, además de la planta docente también. Recordemos que en el análisis al establecer una pensión se involucra y se analiza todo eso. Además que atrás de eso debe haber un proyecto de expansión tal vez de una institución educativa que les permita llegar a ese monto de pensiones. Y así más o menos se estableció. Y así más o menos se va estableciendo. Ahora, son pensiones que desde hace mucho tiempo estaban ya impuestas, es decir, la que cuesta 1.300, hace 10 años costaba históricamente 900 o 1000, es decir, históricamente ha estado ya desde que abrió el colegio eran unas pensiones tenían ese rubro, exacto. Ahora, el libre mercado lo permite.
Sí, o sea, tenemos que ver. Siempre y cuando cumplan la normativa, se les permitirá incrementar o no el rubro en este momento. Ahora, frente a eso hay, y es innegable, un importante auge también de la inversión que se ha hecho en los establecimientos en el sistema público en general. Hay un incremento sostenido de la matrícula a nivel público en los últimos años. Tal vez para este 2017-2018 veremos el mismo comportamiento de la población. Y ojo, no solo es por el tema de la gratuidad, sino también por la calidad de la educación. Hemos tenido ya en los últimos años un incremento sostenido de un porcentaje y lo seguimos teniendo. Es más, y para toda la comunidad educativa que deseen que sus hijos estudien en el sistema educativo fiscal, el lunes 7 reaperturamos el proceso de inscripción continua para las personas que en la etapa ordinaria no pudieron realizar la inscripción. Entonces, si desean ingresar al sistema educativo fiscal, pueden acercarse a las sedes de inscripción y realizar su inscripción y asignación a la institución educativa fiscal. Pero como se menciona, ha sido un incremento, una inversión, no solo en infraestructura como tal, sino también en acceso a diferentes planes y estrategias vinculados con calidad que se han establecido, que nos ha permitido establecer e ir captando estudiantes que salen del sistema educativo particular o fiscomisional y vienen al sistema educativo fiscal. Muy bien. Vamos a darle paso a otra llamada. Llega desde la región amazónica, Arturo. Por supuesto que sí. Desde el Tena, Andrea Pacha. Bienvenida, Andrea. Hola. Andrea, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Felicitándoles por su programa. La verdad es que muy educativo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Bienvenida. Gracias por llamarnos. Sí, felicitándoles por su programa porque es muy educativo y bueno, mi consulta es acerca de las instituciones fiscomisionales que si es verdad o no que reciben un apoyo mínimo por parte del Estado, ya que aquí existen muchas instituciones fiscomisionales, las cuales ya no sé si es cultura acá de la sociedad, pero yo vengo de una educación en la tierra fiscal. Y me doy cuenta que el aporte que piden es demasiado y muchas veces no se puede denunciar porque no hay apoyo por parte de los padres de familia, ya que ellos tienen en mente que después les van a negar el cupo y con el famoso certificado que aquí han sido acostumbrados a dar, que debo presentar el día de la matrícula de mi hijo, que te lo extienden si es que colaboras, que si protestas ya no. Entonces quisiera ver, o sea, cómo puedo solucionar este problema y también, por ejemplo, nos hacen poner una cuota mensual. Y si es que ha sobrado, por ejemplo, un monto de esas cuotas, no te devuelven, sino que debes dejar algún aporte a la escuela o todo queda como aporte para la escuelita. Igual en la alimentación te hacen poner la cuota que es, sean días no laborables o sí haya clases, o sea, si son festivos o no festivos, igual debo poner. Entonces yo quisiera que sí haya mayor control porque acá realmente sí que se confabulan el comité de padres de familia y las autoridades, y como todo hacen a través del comité, supuestamente ellos no tienen nada que ver. Igual hacen sus famosas rifas, sus famosos programas que te extienden boletos, que te venden 1 por 2. Entonces yo sí quisiera que exista más control acá en la Amazonía, porque realmente comparado con lo que el control que existe en la tierra, por ejemplo, es muy escaso. Andrea, te agradecemos mucho por el contacto. ¿Qué le podemos decir? Sí, justamente respecto a las instituciones educativas fiscomisionales. Tenemos que aclarar que hay dos tipos de fiscomisionales en cuanto a cobrar o no pensiones. Hay instituciones educativas fiscomisionales que no cobran pensión y hay otras que sí tienen autorizado y tienen una resolución emitida por el Ministerio de Educación para cobrar pensiones. Tenemos que estar establecidos, si algún establecimiento va a cobrar pensión y matrícula, tiene que tener una resolución aprobada por el Ministerio. Si no, no está permitido cobrar o incrementar este rubro. Respecto al otro tema de contribuciones y demás, está, como les dije, totalmente prohibido cobrar o que la institución educativa solicite un rubro extra a los que sean de pensión o matrícula. Tiene que ser potestad del padre de familia aceptar o no. Y si no, para eso están los canales de denuncia. En realidad, para nosotros nos contribuiría bastante el que realice la denuncia, sea en el distrito, sea por Twitter o en la página web. ¿La denuncia puede ser anónima para evitar este tipo de represalias? Totalmente anónima. Todas las denuncias, es más, hasta que se demuestre lo contrario, se manejan de esa manera.
¿Cómo lo realizamos? Se realiza una investigación, se visita la institución educativa y nos contactamos con los padres de familia. No necesariamente con la persona que nos denunció, sino con la comunidad educativa. Porque si está pasando a uno, están pasando a todos. Entonces, de esa manera se busca tener un control y, de ser el caso, sancionar o si no, absolver en base a la denuncia. Muy bien, Vane, tenemos una llamada más. Ahora es de Patricio Galarza, desde Quito. Hola, Patricio, bienvenido. Gracias, muy amable. Quería solicitar al señor subsecretario se digne desglosar en forma de mayor detalle el cobro de las pensiones, porque veo que se está dando un tratamiento pseudopolítico, sociológico, en que parece que la educación privada tiene no solo costos excesivos, sino un menor grado de la educación pública. También quisiera que el señor subsecretario nos indique por qué en la educación pública, de la que yo he sido partícipe, existen diferencias entre unidades educativas y, por tanto, diferencias en el conocimiento de los chicos en el momento de presentarse al examen de bachillerato para la universidad. Gracias. Gracias, Patricio. Listo. Son dos preguntas en realidad en lo que se engloba. Nosotros hemos buscado como Ministerio de Educación la calidad educativa. No desmerecemos la educación particular, es más, sino que como a todos, incluso a las instituciones educativas fiscales, se realiza un control de lo que están estableciendo, de lo que está permitido o no. Porque los mismos controles para los fiscales se realiza para los particulares. Tenemos que estar claros que como país tenemos un currículum aprobado que debe ser impartido a nivel nacional y las instituciones educativas pueden hacer sus innovaciones. Entonces tenemos básicamente la misma estructura para todas las instituciones educativas. Y tenemos que ver que los docentes son capacitados en el sistema fiscal de la misma manera. Y lo que procuramos es que en las particulares se realice la misma capacitación. En ningún momento como Ministerio de Educación desmerecemos la educación particular, sino que hemos tenido ya un avance significativo en el sistema educativo fiscal. Por supuesto, esto yo quería aclarar, no sé, Vane, si te parece a ti también. Antes uno hacía un programa como estos y en realidad hablabas de las grandes deficiencias del sistema público. Ahora se están hablando de las deficiencias que pueden haber en el sistema privado y por eso es importante la opinión pública. Ahora, lo importante es también establecer que lamentablemente no todo el mundo tiene para pagar una educación privada y la idea es garantizar que todos los jóvenes desde cualquier hogar, de cualquier familia ecuatoriana tenga las mismas oportunidades, teniendo o no para pagar una pensión. Por eso es importante el fortalecimiento del sistema público, porque entendemos que en el sistema privado la gente tiene para pagar y está garantizado de alguna forma. Lógico sería que pagando no haya una buena calidad de educación. Entonces la idea es garantizar a todos nuestros jóvenes que se encuentren en el sistema público, que tengan las mismas oportunidades a futuro. Exacto, sí. Constitucionalmente la educación es un derecho. Entonces nosotros lo que buscamos es, a través de las diferentes modalidades que existe de educación, sea particular, fiscomisional, municipal o fiscal, que se eduquen los chicos y los niños, buscando siempre con calidad. Estábamos viendo en dónde puede la gente acercarse a denunciar cualquier irregularidad. Una de ellas estaba yo, mientras elaboraba el reportaje, preguntando cuáles son quizás las irregularidades más frecuentes, y una que me llamó la atención es que, por ejemplo, en un colegio les obligan a comprar la lista de útiles en determinado lugar, porque viene ya diseñado, por ejemplo, el cuaderno, hasta quizás con el logotipo del colegio, cosas así. ¿Eso es legal, por ejemplo? El direccionamiento de la compra de un rubro o de un uniforme o de un texto determinado está prohibido. Tenemos que ver que las instituciones educativas, aparte de la resolución de costos, tienen que publicar lo que establece el artículo 140 del reglamento, en el cual está establecido cuáles son las prohibiciones para las instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Entonces es para que la comunidad educativa sepa qué puede y qué no puede adquirir. No se pueden adquirir textos, uniformes o la lista de útiles en la institución educativa, porque su fin no es la venta de estos rubros, sino es de educar a los chicos. Ni direccionar a un local determinado. A un local. No pueden, estar totalmente prohibido y eso ¿Puede implicar multas? Puede implicar un proceso sancionatorio luego de la investigación, que puede ser pecuniario.
Perfecto. Vamos a seguir hablando de los uniformes y la lista de útiles porque la normativa es muy precisa respecto de los valores que usted, amiga y amigo televidente, debe pagar anualmente. Pero saludamos en este momento a Nancy Pacas, que también tiene una inquietud, llega desde Quito. Buenas tardes. Sí, señorita, buenas tardes. Disculpe, ¿sabe que mi inquietud es cómo pueden ayudarme con la reagrupación? Hay 2 niños, les trajimos de la costa a estudiar acá. Primera vez vienen los niños acá a la ciudad. Y me dan un niño, me dan para el colegio Emilio Uzcategui. Y el otro niño me dan para el Abdón Calderón del Pintado. Un niño viene a tercer curso, como decir. Y el otro viene a primer curso, como decíamos antes. Perfecto, Nancy. ¿Habría cómo hacer algo, Andrés? Hay que revisar. En este momento, como les dije, ya a partir del 7 se aperturó el proceso de inscripción continua, además del traslado de régimen. O sea, sabemos que también vienen y van estudiantes de la sierra a la costa y viceversa. Entonces, lo que podremos hacer es tomar los datos de la señora y revisar. Puede ser que se los pueda unificar o bien ponerle lo más cercano posible en una institución educativa. De pronto, Nancy podría dejar los datos para que se contacten con ella. Sí. Perfecto. Si Dice nos que ayuda tienen con el los interno. datos, nosotros nos contactamos con ella para buscar una solución. Es importante revisar también el tema de los útiles escolares. ¿Qué tantos útiles necesitan los niños y los jóvenes en el colegio, ¿no? Tal vez si contamos el número de materias, no superarán las 8 o 9 materias. Eso quiere decir, es un cuaderno por cada una, un libro por cada una. En el sistema público, pues sabemos que hay la entrega de textos escolares, se ha hecho una importante inversión en esto, pero hay libros que son carísimos, que cuesta cada libro $40, $50, sobre todo los de idioma extranjero. ¿Cómo está normado esto? Respecto a uniformes, textos y la lista de útiles, debemos conocer y la comunidad debe saber que de estos 3 rubros no puede superar el salario mínimo para evitar un cobro excesivo. Es decir, no puede costar más de $375 una lista de útiles. La lista de útiles, los textos y el uniforme. Todo combinado. Todo combinado. Clarísimo. Tenemos un montón de llamadas que dicen todo lo contrario. O sea, eso pasa, pero por eso hacemos este programa y por eso hablamos con usted y le agradecemos las llamadas a todos, por supuesto, siempre por su atención al programa. Diego Delgado desde Quito, ahora nos llama. Hola Diego, bienvenido. Buenas tardes. Felicitándoles del programa excelente. Muchas Yo gracias. quisiera poner en conocimiento que los padres de familia a veces les convence porque ellos no saben la realidad educativa. Los colegios y jardines y escuelas particulares tienen deficiencias, pero cualquier cantidad. Si comparamos los fiscales son excelentes comparados a estos centros educativos. Piden, como dice usted, lista de útiles innecesarias, pero por cantidades industriales que se quedan con la señora rectora. Este colegio biscomisional, bueno, que yo tuve conocimiento, la señora les amenaza con que les quite el cupo y les cobra la pensión, les sube cuando es de aquí, les cobra todo tipo de, como dice, rifas, boletos, una de situaciones y no pasa nada. Y también el asunto de los profesores docentes, que ellos contratan los que ellos quieren, los que menos les cobren. O sea, no es que hay profesionales que van buenos, sino que ellos no les contratan porque quieren ahorrarse, o sea, ellos acaparan toda la plata para el dueño. Y a los docentes, si posible, si trabajen gratis, sería hasta excelente para ellos. Entonces, esta es una deficiencia que, no sé, no hay control, no sé si debería haber sanción, multa, porque eso es una barbaridad, que hay un atentado contra los estudiantes. Contratan a los profesionales que ellos, o sea, los que menos les cobren y los que menos preparados sean, o sea, que den clases como sea. Ellos se hacen las que exigen, pero solo es una pantalla nomás. Entonces yo quisiera ver si no hay una sanción, debe haber por esta situación. Esa sería mi preocupación. Gracias, Diego, por su inquietud. Sí, justo con el tema docente, nosotros como Ministerio de Educación emitimos ya una reglamentación para la selección del personal docente y una validación que tienen que hacer todas las instituciones educativas. Entonces, de esta manera y con este seguimiento garantizamos eso, la calidad y la preparación del docente, y que los docentes que tengan también las instituciones educativas particulares sean profesionales en su trabajo y que tengan la formación. Es decir, si se hace el control a los colegios públicos, tiene que hacerse también a los privados. Quizás eso es un poco lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Sí. Hay que impulsar este tipo de control.
Sí, es realizar un seguimiento más a profundidad, tal vez canalizar de mejor manera las denuncias e informar a la ciudadanía de lo que puede o no puede hacer una institución educativa, lo que puede cobrar o no puede cobrar una institución educativa y que nos ayuden con las denuncias. En realidad para nosotros eso, esa interacción con la ciudadanía nos ayuda bastante para prevenir cualquier inconveniente. 3970-813, 3970-822. Tenemos tiempo para recetar todavía sus inquietudes. Hugo Morillo nos contacta desde la ciudad de Quito. Muy buenas tardes. Buenas tardes, le estoy llamando desde aquí del centro de Quito. ¿Cómo está? Le escuchamos. Mi consulta es que en el colegio donde estudia mi hija es el Liceo Matobello, queda en la Basílica. El problema es que ahí todos los años organizan fiestas, peñas bailables y la responsabilidad es que los padres de familia tienen que pagar esas peñas. Y nosotros nos quejamos, o sea, hablamos con los directivos de la escuela y dicen que no, que es una orden del ministerio, que el ministerio tiene la orden y que nosotros tenemos que cumplir. Listo, Además sí. de eso, organizan muchas cosas más. Gracias, Hugo. Gracias por el comentario y la denuncia. En realidad, como Ministerio de Educación, las fiestas y demás, nosotros no las regulamos. Eso es No potestad de las instituciones educativas, siempre y cuando estén vinculados con educación. Si el Comité de Padres de Familia desea hacer una actividad extra por recaudar fondos, lo puede hacer. Pero como dije hace un momento, no es obligado y todos deben estar de acuerdo. Estos famosos viajes de fin de año, a veces dicen, bueno, vamos a hacer unas peñas, vamos a hacer unos rifas, unos sorteos, para que todos puedan acudir a estos viajes de fin de año. Esos generalmente son las excusas. Eso lo pueden realizar siempre y cuando no sea obligado a los padres de familia. Si un padre no desea participar, puede excusarse y no se puede obligar, porque es voluntario. Perfecto. Recordemos que estos aportes son voluntarios. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero nosotros hemos querido hacer este programa con anticipación. Entendemos que falta aproximadamente un mes de vacaciones, pero sin duda, si es que lo hubiéramos hecho y lo vamos a hacer en el mes de septiembre, tendremos muchas llamadas de gente que diga, bueno, yo he pagado un montón. La idea de este programa es que usted ya conozca la normativa y que usted sepa que no debe pagar en exceso, que hay canales de denuncia y que todo está regulado a través de una normativa que está vigente en todo el territorio nacional. Momento de una pausa y estaremos con nuestro segmento. Se dice que... Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Son exactamente las 12:53. Ya nos queda poquito. Siguen las líneas abiertas si usted quiere hablar con nosotros. Vamos a dar paso en este momento al segmento Se dice que. Vamos a ver qué nos propone en esta ocasión. El primer Se dice que de la tarde nos dice: con el 10º tengo cubierta la matrícula y los útiles de los niños. Bueno, la idea es ayudar. Sí, justamente, ¿no? Sí, en realidad, como hemos visto, hay pensiones y matrículas que van desde los $40 hasta los 1.300 y las listas de útiles van fluctuando. Entonces, ese es un apoyo en realidad bastante fuerte en esta época para los padres para poder afrontar los costos que se vienen. Por supuesto, es intencionado de esa manera, precisamente. Vamos a ver qué nos dice el segundo. Se dice que de la tarde. ¿Los libros de segunda mano también son buenos? Pueden ser una opción. Sí, no hay ninguna prohibición. En ningún momento se dice que tienen que ser completamente nuevos los textos. En el caso de los fiscales del Ministerio de Educación otorga, en el caso de los particulares pueden seguir ocupando siempre y cuando cumplan las características establecidas. No haya cambiado la malla curricular también, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el tercero de la tarde. Dice: tener un ahorro mensual para los estudios de los niños ayuda a que el gasto no sea tan fuerte en época de matriculación. Sí, en realidad el ahorro en cualquier etapa es muy bueno porque nos ayuda a afrontar gastos tal vez esperados y planificados o algunos gastos inesperados. En el caso de la educación es un gasto planificado y estamos claros, si tenemos a un chico en edad escolar, vamos a tener que afrontar uno u otro gasto que no está previsto dentro del Por supuesto. Vamos a ver, nuestro último, se dice que de la tarde, dice:
Se dice que guardar las cosas del hijo mayor sirve para el menor. Una buena recomendación. Sí, en realidad, incluso uniformes. Yo personalmente he visto casos, en el caso de ropa que cuesta bastante y con el crecimiento también ayuda a reducir gastos. Tema de los útiles mismos que pueden ser reutilizados también nos ayuda a ahorrar para afrontar este nuevo ingreso a clases para Sierra Amazonía 17-18. Y comprar lo estrictamente necesario, ¿no? O sea, pasa que cuando uno va con los niños a las papelerías y los esferos de colores y los marcadores que se borran con el agua y que con el viento, no. O sea, compra estrictamente lo necesario también. Hay que ajustarse un poquito al bolsillo y a la economía que tenemos cada familia. Claro, o sea, no hay una marca establecida, hay un mínimo requerido, lápiz, esferos, no es necesario tener lujos. Los cuadernos que es necesario y, claro, tener una planificación de cuánto vamos a gastar y tal vez no excedernos del presupuesto porque después vamos a estar con un gasto extra que no debimos haberlo realizado y lo pudimos prevenir. Por supuesto que sí, ya lo saben, entonces intenten ahorrar en estos tiempos, siempre es importante para cualquier imprevisto. Además, en algunos colegios usted decía que hasta el seguro de salud podría estar incluido, más de que incluido, propuesto. Pueden proponer y pueden las instituciones educativas proponerlos a los padres, pero si el padre no lo desea, simplemente no lo toma. Es un servicio complementario, no pasa nada. Comida también, sé, en algunos casos. Alimentación, tareas extra, tal vez deberes dirigidos, transporte escolar. ¿El transporte puede ser ofertado por la misma institución o debe ser alguna compañía que tenga una oficina dentro de la institución? A ver, tenemos que ver que hay una reglamentación específica para transporte escolar. Primero, para que se contrate el servicio de transporte escolar, tiene que ser con una operadora de transporte. Tiene que estar autorizada por la ANT. Y pueden tener una oficina, las operadoras, siempre y cuando se haya seguido el proceso de selección de la operadora, que está igual debidamente reglamentado, y ya el acuerdo va entre la institución educativa y la operadora, que simplemente es prestarles el espacio físico. Nos quedan 3 minutos. Carlos Cadena, nuestra última llamada de la tarde. Le rogamos brevedad para que el subsecretario le pueda dar la respuesta oportuna. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, caballeros? Mi consulta viene por un tema específico, en el tema particular. En el tema de los libros, no sé si es que hay alguna disposición en la cual los libros solamente se tengan que comprar textos Santillana. Es para colegios particulares. En todos los colegios piden solamente esos libros. Esos libros, de acuerdo a lo que ustedes indican, que tiene que ser tanto la lista como los uniformes de un salario básico, los libros exceden muchas veces más de $300 solamente en libros. Y en todos los colegios particulares exigen los colegios que se trabajen con la plataforma de Santillana. ¿Cuál es la manera de trabajar? Porque esto prácticamente sería algo obligatorio en todos los colegios. Gracias, Carlos. Sí, justamente a los textos, hay varias editoriales que tienen aprobadas las impresiones de textos y demás. Recordemos que para que se pueda expender un texto en el país tiene que pasar por una revisión del Ministerio de Educación. Y no es la única editorial. De estar pasando eso, vamos a revisar qué es lo que se está pidiendo para justamente solventar eso. Aquí Pablito lo confirma, un padre de familia también dice que a él le pasa lo mismo, le han dicho que tiene que ser Santillana. Perfecto. $120 el paquete de libros por estudiante, eso ya es casi la mitad del salario básico y no queda para el resto. Queda para el resto. Entonces, en base a esto, vamos a tomar la denuncia y revisar con las instituciones educativas y las áreas específicas. Y luego revise, amigo televidente, que llenen el libro. Eso también debería ser denunciado, porque los tienen de adornos, ya se los compran y no los usan para nada. Arturo. Yo le podía dar a mis hermanos fácil los libros. Y yo recorto para los del año anterior, para las palabras que les piden a mi hijo. Gracias a Andrés Peñafiel, subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, de la calidad de la educación del Ministerio. Larguísimo el cargo, pero también muy importante el aporte que he hecho. Sí, muchas gracias a ustedes por este espacio y a la comunidad educativa. Como se les mencionó, tenemos los espacios, tenemos abiertos los canales de denuncias. En el caso que ustedes sientan que les están cobrando excesivamente algo, por favor acudan a las instancias pertinentes. Los distritos educativos están para atender sus denuncias y todas deben ser receptadas y canalizadas.
Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por estar del otro lado de la pantalla, por su atención y sus múltiples llamadas. Mañana un programa neurálgico, interesante, importante, coyuntural. Hablaremos del tema de Venezuela con la intención de entenderlo. Situación política, situación económica y también la migración, porque muchos ciudadanos han tenido que desplazarse a otros territorios. Estaremos hablando de eso y más a las 12 en punto y la cita será mañana. Aquí, al mediodía.